En el año de 1987, María del Carmen Romero, en el momento en que está recibiendo a su hijo dando a luz, vive un encuentro cercano a la muerte luego de un paro cardíaco. Muchas experiencias empieza a vivir, mucha relación con el mundo espiritual también. En ese momento y antes también, pues vamos a conocer su historia, una historia muy linda de una mujer española que hoy nos permite conocer de su vida y también llenarnos de esa fe, de esa muy buena vibración espiritual que todos vamos a impregnarnos luego de esta entrevista. Mi querida María del Carmen, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, bienvenida a este canal y encantado de tenerla con nosotros. De todo corazón, Cristian, gracias a ti por ser el mediador, como bien te he dicho, para llegar a tantos seres y a tantas conciencias. Pues sí, en 1987 fui madre, que era el deseo más grande de mi vida, ser madre, la ilusión más grande que se Claro. cumplió. Y bueno, pues al estar 22 horas de parto, al final tuve un paro cardíaco, me hicieron cesárea. Y fue muy curioso, Cristian, porque yo me vi fuera de mi cuerpo, o sea, yo vi cómo abrían mi cuerpo, pero cuando me vi en la camilla es como que ese cuerpo no tenía que ver conmigo. O sea, no había ninguna emoción, ningún sentimiento de vínculo con el cuerpo. Muy curioso, ¿verdad? No lo reconocía, tal vez en ese momento. Era como que no tendría que ver conmigo. Entonces yo les veo a los médicos, veo cómo abren con el bisturí y en el momento que están abriendo, ¡chum! O sea, yo lo veía todo, algo muy curioso que me llamó la atención y que siempre lo comento, ¿verdad? Porque es un dato que me parece alucinante. Cuando estamos fuera del cuerpo, como vemos, es tipo pez. O sea, estos espejos que ponen en los lugares donde no tienes visibilidad, que vas a salir a una carretera y no ves los lados, pues la visión era como tipo pez, con una visión que veías así todo. Perisférico, completamente Sí, así. sí, eso es, eso es. Pero lo que más curioso, que luego hablé con los médicos porque ellos me preguntaron, porque yo les dije que les había oído, según a mí me estaban abriendo, ellos estaban tan felices, hablando, quedando para el día siguiente que iban a jugar una partida de golf, de golf. Que no se lo podían ni creer cuando me lo preguntaron. Digo, hombre, digo, ¿estabais quedando para esto? Para... Ay, va, y lo oíste, digo, hombre, ya lo creo. Por supuesto, me María enteré del de todo. Carmen, usted estaba dando a luz cuando viene ese paro cardíaco. Así es. Me imagino yo, pues los médicos, estoy simplemente recreando en mi mente un momento como este, donde están ahora los médicos atendiendo dos casos, el nacimiento de su hijo y su paro cardíaco. Usted Así es. observa todo lo que está aconteciendo en ese momento. En ese momento estaba totalmente rodeada de médicos, pero totalmente, habría 10 o 12 médicos, entre médicos y enfermeras, pero, o sea, a los dos lados, todo lleno de médicos. Y de repente, o sea, yo veo cómo están abriéndome mi cuerpo y ellos estaban hablando y una de las conversaciones que hablan, le dice el uno al otro, mañana no se te olvide que tenemos una partida de golf a las 8 de la mañana. Eso es lo que yo oí. Y automáticamente, ¡zoom!, desaparecí, me fundí, me fusioné con la luz. Yo, o sea, yo estaba observando todo desde fuera, como si estaría en el techo, colgada, por así decirlo. Estaba viendo todo desde arriba y de repente, cuando yo veo que están abriendo mi cuerpo con el bisturí, ¡fum!, una luz me lleva, una luz me lleva. Y entonces yo es como pasar, ¿cómo te diría yo? Esos rayos de sol cuando nos dan fuerte que no te dejan ver, pues yo iba atravesando rayos y rayos de sol, rayos y rayos de sol, o sea, pero de luz, todas de luz. Y blanca, ¿eh? Blanca, no había colorines, era todo blanco, 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 blanco. Voy atravesando, voy atravesando, voy atravesando, es como la sensación era como atravesar, como si bajarías en un ascensor a toda velocidad, pero hacia arriba, no hacia abajo. O sea, como si irías en un ascensor. Y de repente todo se para, una sensación total de levedad, de muchísima paz, un silencio que no hay nombre, o sea, un silencio que te llenaba de paz.
ese silencio te llenaba de silencio y te llenaba de paz. Y yo reconocía aquel lugar. No había nadie, pero de repente empiezan a aparecer siluetas, nada físico, siluetas energéticas, y yo empiezo a reconocer, no tenían cara, insisto, siluetas energéticas, blancas, y yo empiezo a reconocer a seres queridos míos que se habían ido. Entonces yo sabía quiénes eran. Fue un regalazo, pero un regalazo. Yo estaba tan en paz, tan maravillosamente, tan feliz, que yo decía, wow, yo no me voy de aquí. Hablaba con ellos, pero, telepáticamente no había ninguna palabra física. Era todo, era un agradecer, un qué bien, qué bueno que nos volvemos a encontrar, qué bien estamos, que así, plas, así tal cual. Y de repente, porque eso para mí duró un rato muy breve, pero fueron horas. Y para mí fue un rato muy breve, hasta que yo me desperté, fueron horas. Y en aquel momento, cuando yo regreso, a mi cuerpo, yo no me quería ir de allí, y hay un momento que regreso por esa misma luz y hay un lugar donde me paro. Y cuando yo me paro en ese momento, yo digo, yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Fíjate que la ilusión más grande de mi vida era ser madre. Yo acababa de ser madre. Y sin embargo yo, Cristian, no tenía ningún sentimiento de culpa o de sentirme mal porque, no. Era tal amor el que allí había, tal paz, que no quieres marcharte de allí. No quieres moverte de allí. Y en ese momento, la voz que me habla y me dice, no te puedes quedar aquí. Aún no has comenzado a hacer lo que tienes que hacer. Debes de regresar. Y en ese momento le oigo a mi marido despertándome. Cariño, despiértate, despiértate, despiértate. Yo no podía, Cristian, era imposible despertarme. Para abrir un solo ojo, uno que abrí solo, el esfuerzo sobrehumano más grande que había hecho en mi vida. No podía abrir los ojos. Y justo entró una enfermera por la puerta y le dice, no, déjala que descanse, déjala, no la despiertes. Y yo me volví a marchar automáticamente. ¿Dónde fui después? No lo sé. Años después, la casuística de la vida, pues aparece vivía en Vitoria, un chamán que el hombre había venido desde México a España, me llamó una amiga, me invitó, fuimos donde él, y la experiencia fue impresionante. Entró esa luz, una luz blanca por la coronilla, mi cuerpo desapareció y yo reconocí aquello. La Carmen, no existía, era toda luz. Todo luz. Y solamente podía decir, gracias, Padre, por permitirme volver a casa. ¿Cómo te añoraba? ¿Cómo te añoraba? Solo añoras algo que conoces, Cristian. Y es que me salía del alma y yo no tenía cuerpo, yo era todo luz, blanca, 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 blanca. Y reconocía. Hábleme un poquito, María del Carmen, para tener claro cómo sucede ese momento con el chamán. ¿Qué acontece? ¿Él impone manos o cómo se hace? ¿De qué manera usted empieza a vivir esa experiencia? Sí, pues mira, estábamos un grupo de 20 y tantas, 30 personas aproximadamente, y entonces estábamos todos sentados en círculos en unas sillas y el chamán estaba al medio. Entonces en aquel momento él dijo que íbamos a hacer una relajación y una meditación guiada, que él pues nos dijo, pues respirar, poner las manos sobre las piernas, algo tan sencillo como eso, Cristian, respirar profundamente por la nariz, exhalar por la boca,
y poner las manos en las piernas. Y él comenzó a decir el Padre Nuestro, pero un Padre Nuestro, Cristian, que yo reconocía que no es el Padre Nuestro que nos han enseñado y que yo me puse a recitar con él. Y en ese momento una luz blanca entró por mi coronilla, mi cuerpo desapareció y yo era todo luz, todo luz, todo luz. A partir de aquel momento, que no es lo importante o lo más importante, digamos, ¿verdad? Lo que ocurrió en ese momento, que también, sino cómo toda mi vida empezó a cambiar, a transformarse, acontecimientos que se daban continuos, uno detrás de otro. O sea, como digo yo, lo que llamamos magia se instaló en mi vida, pero como algo natural, porque todo cobraba vida, todo cobraba forma, tenía una comprensión hacia todos, digamos que mis percepciones extrasensoriales se dispararon exponencialmente. O sea, te voy a decir que después de esta experiencia, Cristian, yo estuve 10 días que no sentía prácticamente mi cuerpo, es como si al andar flotaría. Eso me ha pasado 2 veces, cuando tuve esta experiencia y al año siguiente otra experiencia con el maestro. ¿Cómo fue esa experiencia, María del Carmen? Algo bellísimo, se dieron muchas circunstancias para que no iríamos de vacaciones con unos amigos y llegó la ayuda, unos amigos alemanes que íbamos a ir con ellos y llegó la ayuda. Entonces, bueno, pues comenzamos a vivir muchas experiencias, ya te digo que es que se juntaron, Cristian. Era magia total. Y entonces, ¿qué ocurre? Me empiezan a decir que tengo que ir al monte y que tengo que ir al monte y que tengo que ir al monte. Y yo les decía a mi marido, al monte, que voy a ir al monte. Yo, ¿a qué voy a ir al monte? Bueno, yo no hacía caso. Pero en aquel tiempo había empezado a pintar lo que en mi vida, Cristian, yo sabía, pintar cuadros en 10 minutos con los dedos. O sea, las causalidades que, bueno, que había comprado unas cartulinas para el hijo, que las pinturas estaban ahí, bueno, todo empiezo a pintar colores, razas, salen indios, salen animales preciosos, preciosos, preciosos. Y era increíble, y en esos cuadros sale una nave. En la parte de arriba había una nave. Y bueno, pues empiezo a pintar y me dicen, esto es pintura curativa, pintura de sanación. Y tienes que ir al monte. Yo se lo digo a mi marido, digo, bueno. Entonces, cuando vamos al monte, que yo allí no creía que íbamos al monte, fuimos a hacer una visita a unos amigos, donde había un montón de gente, no queríamos cortar la conversación y entonces nosotros en aquel momento pues nos separamos oye, vamos a dar un paseo, que la gente está hablando, no vamos a interferir aquí ahora tan a gusto que están, vámonos. Bueno, pues hay gente que vino con nosotros y nos fuimos a dar un paseo por el pueblo. Y cuando nos vamos a dar un paseo por el pueblo, Cristian, como si una mano invisible me cogiera, o sea, es que no lo piensas, es algo innato que te nace de dentro. Yo me separo del grupo, el grupo sigue andando para arriba y yo me separo de ellos y hay como 3 montículos, bajo hasta el tercero y vuelvo a regresar al segundo. En el segundo, yo me pongo de rodillas con la coronilla en el suelo y las manos hacia atrás y luego las manos hacia adelante y la frente en el suelo. Me levanto, el cielo estaba absolutamente, o sea, raso, azul, azul, azul. Ni una sola nube, Cristian. De la nada, comienza a dibujarse, o sea, a mí algo me impulsó a mirar hacia arriba. De la nada
comienza como si habrían dibujado un corderito pequeño, y de ese corderito empieza a caer como si se oirían cristalitos, porque se oía, pero era como si cuando nos metemos debajo de la alcachofa de la ducha, pues igual. ¿Y qué es lo que caía? Todo números, figuras geométricas, todas las cruces que podamos conocer. O sea, es que fue mágico, pero yo sentía cómo todo aquello me duchaba, me impregnaba tanto por fuera como por dentro, Cristian. Era como corrían mis venas, yo sentía cómo eso entraba, o sea, estaba corriendo por todas mis venas, por todo mi cuerpo, por todos mis órganos. O sea, era latente aquello, era una sensación increíble. Y en aquel momento, digo yo, porque me nació del alma, Padre, no soy digno de que entres en mi casa, con unos lagrimones tremendos, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Perdona que me emocione. Y en aquel momento me dice, si yo soy tu padre y tu madre, y tú eres mi hija, fruto de mi amor, ¿cómo no vas a ser digna de que yo entre en tu casa? Si en tu casa habito yo. Otros 10 días sin sentir el suelo, sin sentir nada. Todas mis percepciones de nuevo se activan otra vez mucho más. Y regreso de nuevo el camino que había andado, y en el mismo sitio donde había dejado a la gente, ahí mismo me vuelvo a reencontrar con el grupo. Ahí se dio algo mágico, que yo llamé a la persona que no la conocía absolutamente de nada, era una de las que estaban en la casa, la llamé por su nombre, le dije que no era el momento de separarse y que tenía que pensar antes de actuar en la vida. Él, yo no le conocía de nada, ni él a mí. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Llegamos a la casa, me dirijo a su mujer, que estaba sentada con el resto del grupo, la llamo por su nombre, Cristian, que yo no los había visto en mi vida. Ella sale, le digo lo mismo que a él y les digo, la casa es casa baja y la planta de arriba. Y les digo, y el niño, el bebé que tenéis arriba está ahora mismo ardiendo de fiebre porque él está tragando toda la situación emocional que vosotros estáis viviendo. En ese instante, el bebé pega un grito arriba, empieza a llorar, a llorar, a llorar. El padre echa a correr escaleras arriba, sube a por él, tenía 1 añito y poquito, y lo cogió en brazos y lo bajó. Tenía los ojos brillantes de la fiebre que tenía y todos los papos rojitos, rojitos. Le dije, ponerlo en el suelo. Ponerlo en el suelo. Lo pusimos en el suelo, nos agarramos de las manos los tres y comenzamos a decir 7 veces el mantra del Om, Cristian. La fiebre desapareció. El bebé que estaba de pie se sentó en el suelo y unos suspiros y unos congojos y una sonrisa de repente, o sea, después de estar llorando de aquella manera, una sonrisa de repente, se nos queda mirando, una sonrisa, ¡ay, qué men! Tal cual, había desaparecido. La fiebre ya no estaba. María del Carmen, usted empieza a vivir experiencias, luego de ese encuentro cercano a la muerte, luego de eso que vive, que la luz la lleva. ¿Qué empieza a pasar en su vida? ¿Cómo se transforma? ¿O desde antes ya tenía este tipo de experiencias y comunicación? ¿Venía desde niña o fue después de ese momento en que aparece ese paro cardíaco? Mira, yo desde niña puedo decir que ya yo sabía cuándo iba a morir alguien. Lo sabía. Tenía un vecino, de hecho, un señor mayor, Rufino, que yo le daba siempre de comer y de desayunar. Y el día que él se marchaba, había venido a despedirse a casa,
su espíritu, claro, él había salido, su astral. Y entonces yo estaba en la cama y tenía que ir al colegio. Y me dice mi madre, ¿dónde vas? Están corriendo. Digo, me voy a despedir de Rufino que se va. ¿Cómo se va a ir Rufino si está en la cama y no se puede mover? Me decía mi madre, y yo salí corriendo, escopeteada. Entonces me abrió, llamé a la puerta, y me abrió su hija, Nieves, y le digo, Nieves, que tu padre hoy, claro, estamos hablando de que yo tenía 9, 10 años. Nieves, que tu padre hoy se marcha. Y se empezó a reír y me dice, porque ya me llamaba Carmenchu, la Carmenchu, sube, sube con el padre, sube. Y claro, yo subí corriendo, al rato subió ella, y según yo subí, le agarré de la manita y él me hacía así en la carita y me dice, gracias Carmenchu por todo, gracias por tu cariño, gracias bonita, me decía él, ¿no? Y en aquel momento sube su hija Nieves con el cuenquito del desayuno que yo le empecé a dar, y cuando le voy a dar, pues sería la segunda o tercera cucharada, ya no más, me hace así y me hace así. Se recostó así contra la almohada, me echó una sonrisa y ahí se quedó. Felicísimo. Me dio 2 palmaditas así en mi mano antes de irse y ahí se quedó. Más feliz que todas las cosas. Después de eso he ayudado a morir a muchísima gente, muchísimo. Pero bueno, Ha hecho muchos porque, acompañamientos en ese momento de la trascendencia. O sea, claro, ese fue tal vez la primera experiencia que tuvo, pero así es. luego empieza la gente a contar lo que usted ha hecho, lo que ha experimentado. ¿Cómo fue ese proceso, María del Carmen? Pues cuando, claro, imagínate, yo llego a casa, vuelvo a casa y le digo a mi madre que Rufino ya se ha ido. Pero ¿cómo se va a ir Rufino si no se puede levantar de la cama? Digo, mamá, que se ha ido a la luz. Le decía, yo se ha ido a la luz. ¿Cómo que se ha ido a la luz? Y entonces vino Nieves, su hija, detrás de mí y dice, Julita, que mi padre ha fallecido. Y yo le decía que no está muerto, que se ha ido a la luz. Mi madre, a la que amo con toda mi alma, Claro. todavía vive, tiene 92 añitos. Ella no entendía nunca No, muy esto, difícil entender a un niño que le diga, no, no se ha pero muerto, se ha ido ella, la luz. claro, pero ella respetaba total y absolutamente todo lo que yo le decía, aunque no lo entendía. Aunque no lo entendía. El día que yo le dije que estaba esperando a mis hermanos de las estrellas, Cristian, me dijo, ¿cómo van a venir desde allí? Y le dije, las naves, ¿cómo que en naves? 4 o 5 años. Tenía 4 o 5 años, usted se sale de su casa, empieza a mirar las estrellas, porque eso lo Desde la habitación de comenzamos arriba. desde la habitación de arriba y empieza a Eso decir es, que desde la van a ventana. venir. A por mí, que yo estaba esperándoles que iban a venir a buscarme. ¿Cómo van a venir a buscarte desde las estrellas? Digo, sí, las naves. ¿Cómo que las naves? Pero, ¿cómo? Digo, sí. ¿Y cómo son las naves? Me pregunta mi madre. Digo, se parecen a los mejillones. Mi madre estuvo un montón de años sin comer mejillones. Bueno, pues de ahí lo que te decía, la siguiente experiencia que fue increíble, que es un poco lo que te decía antes, cómo el universo conspira para que cuando tienes que hacer algo, lo haces sí o sí. Cristian, es así. A Así mí es. la vida, la experiencia me lo ha mostrado y demostrado 1 y 1000 veces. Entonces íbamos a ir con unos amigos alemanes de vacaciones, bueno, casi un año quedando todos los meses por teléfono para ir tal, y a mí me dicen, no, 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 no podéis ir, tenéis que ir a Navarra. Yo ahora vivo en Navarra. Causalmente, Cristian, a 13 kilómetros de donde tuve la iniciación crística de Sojo. A 13 kilómetros de Estella. Estella es una estrella de 6 puntas que representa la estrella de David, una estrella que a mí me dibujó, me tatuó un indio y me dijo que esta estrella un día me iba a salvar la vida. Vengo a vivir aquí. A 13 kilómetros de donde aquí tenemos una puerta interdimensional donde será el momento del encuentro de la salida de aquí.
con el maestro, Cristian. Bueno, pues nos decían que iríamos y que iríamos y ya por fin yo les digo, bueno, a mí todo lo que cree conflicto en casa no me parece correcto, porque mi marido decía que, vamos, nos habían invitado los amigos estos alemanes con ellos que tenían un yate con 8 camerinos, que iban a hacer buceo, que bueno, mi marido y mi hijo que son forofos del buceo y todo eso, bueno, pues decía, te vas tú con ellos, yo, al monte, yo como las cabras, yo no voy a ir, te vas tú, me decía. Bueno. Y de repente digo, bueno, pues yo siempre, mi comunicación, ya te digo, con ellos es telepática, y les digo, bueno, si no es armónico, no me parece que sea correcto que ocurra esto, ¿no? Por cómo se ponía mi marido enfadado y mi hijo y tal, ¿no? Y me dicen, tranquila, que vas a recibir la ayuda. Pues justo el día anterior de comprar los billetes para ir allí, suena el teléfono y me dicen, ahí te llega la ayuda. Coge mi marido el teléfono, blanco como una pared se queda. Bueno, bien, vale, nada, pues tranquilo, vale, no pasa nada. Pues que le dicen que la mujer estaba muy cansada, que necesitaban esas vacaciones para ellos solos, etcétera, etcétera. Pues que el universo había conspirado porque tenía que ser así, Cristian, y punto pelota, y no hay más, porque es así, porque así ocurre siempre. Y la casuística es que al día siguiente nos llega a casa una amiga, la que nos llevó a Desojo, pues ella llega a casa al día siguiente y ya sabía que nos íbamos a ir con estos amigos alemanes de vacaciones, ¿no? Y le digo, Feli, ¿te acuerdas esto lo que es? Porque yo le iba contando a ella todo el proceso de lo que iba pasando, ¿no? Y de lo que a mí me decían y de que no íbamos a ir con ellos y etcétera. Y entonces me dice, Mari Carmen, yo me voy a ir de vacaciones sola a Navarra, tengo allí un chalecito y me encantaría que vendríais conmigo. Mira, los pelos de escarpia, le digo, sí, cariño, tenemos que ir contigo. Es así, Feli, digo, lo sé. Y de repente me hablan telepáticamente otra vez y me dicen, así es, así es, así es. Y siempre me lo repiten 3 veces. Pues así fue, Cristian, a 13 kilómetros de aquí. Bueno, llegamos a su chalet, mi marido, mi hijo, ella, yo, imaginemos tal que hoy, y hoy nos dedicamos a recoger toda la casa, limpiar, un año cerrada la casa, y bueno, pues bien. Y al día siguiente, pues estábamos allí los 4, en una terraza muy grande, que da una contigua con el siguiente chalet con otra terraza, bueno, una terraza de unos 60 o 70 metros, y ahí sentadita yo estaba leyendo 12 y 20 de la noche. Cristian, atento. 12 y 20 de la noche. Yo estaba leyendo uno de los mensajes de uno de mis maestros, de Kul. Yo nunca había pedido que se mostraría, o sea, es que no lo necesitaba y nunca se me había ocurrido, porque no lo había sentido. O sea, mi comunicación era esa, yo iba aprendiendo, ellos me dan lecciones, me enseñan, me van guiando, me van mostrando. Bueno, y qué sorpresa, 12 y 20 de la noche, Cristian. En nuestras cabezas algo nos hace mirar para arriba, a los 4, una paloma blanca, repito, 12 y 20 de la noche, que esas horas están durmiendo, las palomas, yo los pájaros, dando vueltas, 3 vueltas y de repente desaparece la paloma y baja una nave descomunal encima de nosotros. En ese momento, nuestro hijo, que tenía unos 7 años, lo único que decía el pobre era, mamá, yo todavía no estoy preparado para irme, yo no estoy preparado para irme todavía. Feli, la amiga esta, ya decía yo que el plexo me estaba venga a girar y venga a girar y venga a girar. Y mi marido, lo siento, perdón, os prometo que no vuelvo a no creer, A dudar, a dudar. claro. Perdón, lo siento. Y yo, Cristian, lo único que podía decir era gracias,
Gracias, gracias. Y de nuevo se activó todo de una manera exponencial. Y comenzaron a ocurrir cosas una detrás de otra. Bueno, pues un niño se marcha, esta amiga nuestra, a los pocos días a un curso de Qigong a Madrid, nos deja a nosotros en su casa y en aquel momento yo estaba fregando y recuerdo que tiré el estropajo, tal cual, y cuando tiró el estropajo, ¿qué ocurre? Yo digo, me estoy volviendo loca. Me dicen, varón que llevan en la ambulancia de la Cruz Roja desde Estella a Pamplona ha ingerido setas envenenadas. Tienen que provocarle un vómito y luego hacerle un masaje cardíaco. A mí era la primera vez que me pasaba eso, Cristian. Yo tiré el estropajo y yo dije, me ha vuelto loca, ¿o qué ha pasado aquí? Y no hice caso. No hice caso. Repito que la amiga se había marchado a Madrid al curso de Qigong. Y entonces, bueno, pues yo dejé así las cosas. Pero las causalidades de la vida, cómo nos van preparando, la vida nos va preparando, Cristian. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente yo estoy en la misma terraza sentada leyendo y las vecinas, madre e hija, una terracita que pegaba una contigua con la otra, una más adelante que la otra, y estaban tendiendo la ropa en un tendedero de estos de pie. Y le dice la madre a la hija, Ana, ¿sabes, hija, el chavalito este de Estella? Pues resulta que se ha muerto porque por lo visto había comido setas envenenadas. Imagínate cómo me quedé. En aquel momento para mí, Cristian, todo es una preparación, pero en aquel momento es como si me habrían echado un cubo de agua helada por encima y me quedé cubito, o sea, porque no pude reaccionar. Ni se lo conté a mi marido, ni nada de nada, o sea, yo me quedé impactadísima, porque claro, yo creía que me estaba volviendo jaula, yo digo, pero ¿qué está pasando, verdad? Y claro, al día siguiente vuelve la amiga esta ya del curso este de Qigong, estoy yo cogiendo los platos para poner la mesa para comer. Según me echo la mano así a la coronilla, arranco a llorar que no había consuelo para mí. Y mi amiga, la pobre, Feli, preocupadísima, ¿qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le conté lo que me había pasado. Pero de nuevo, Cristian, esto es un precedente que nos prepara para lo que viene siempre después. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente le habíamos prometido a nuestro hijo que le íbamos a llevar a pescar. Habíamos comprado una cañita pequeña, tenía una ilusión tremenda. Bueno, pues al día siguiente nos levantamos, yo la primera, me levanté y me puse a hacer, bueno, pues unos bocadillitos, tal. Y de seguido se levanta Feli, esta amiga, y ella pone la radio, se pone a pasar la mopa, tal. Y yo, cuando pone ya la radio, estaban dando las noticias. Y yo me adelantaba a las noticias. Y de repente dan que había desaparecido una señora en Picos de Europa. Me tengo que agarrar al marco de la puerta porque de repente ¡vum!, sale una parte de mí. Y aparezco con la mujer en Picos de Europa, donde había desaparecido, dentro de una cueva donde ella se había caído. En Picos de Europa, imagínate. En aquel momento yo estaba con la mujer en la cueva. Se había caído, estaba en un refugio, había ido con un grupo, pero ella iba a hacer pis, se agachó, había el agujero este y se cayó por ese agujero adentro. Bueno, pues total que yo le digo a mi amiga Feli, cariño, que yo estoy aquí, digo, pero que esta señora, que hay que salvarla, que esta mujer hay que salvarla. Estaba dentro de una pirámide energética de color naranja. Le habían puesto, Cristian. Y hay que salvarla, hay que salvarla. Entonces yo subo, claro, todo esto está suspendido, estás aquí, allá. Y según me asomo,
pues veo que el sol sale a la derecha, se mete a la izquierda y que había una roca muy larga, muy alta así, que sobresalía de la montaña de 8 a 10 metros. Y entonces yo digo, pues está en tal sitio, ta, ta, ta. Y mi amiga en ese momento me dice, pues ahora mismo vamos a la Guardia Civil a decirles que vayan a buscar a esa mujer. Y yo le digo, Feli, me van a decir que estoy loca, ¿cómo le voy a decir que yo estoy aquí y estoy en la cueva con la mujer? Y me dice, ¿te acuerdas? Claro, la clave, Cristian, la clave. ¿Te acuerdas lo que te ha pasado el otro día con el chavalito de Estella que comió las setas envenenadas y se murió? Oye, me entró algo por todo el cuerpo y le dije, mira, Feli, vamos, más que me ponga la camiseta de fuerza no va a pasar. Vámonos. En ese momento baja mi marido. Se lo contamos. ¿Estáis locas? ¿Dónde vais? Baja mi hijo y yo ya no puedo ir a pescar. Bueno, pues total que, bueno, pues vamos, vale, pues venga, vamos. Tan nerviosos que fuimos con el coche a la Guardia Civil, nos pasamos de largo, volvimos para atrás, entramos. Hay que decir que se portaron chapó, porque hicieron llamadas por teléfono en ninguna emisora. En ninguna emisora sabían esa noticia. Y cuando yo estoy allí y me dice, porque llamaron, había varios guardias civiles, pero llamaron no sé si era el teniente o bueno, al más alto de rango, que es el que bajó y nos vamos por todo gloria bendita. Y entonces cuando él dice, es que no, en ninguna, llamó a todas las emisoras, dice, es que en ninguna tienen noticia de esto. Y de repente me dicen a mí de nuevo telepáticamente, Radio Nacional de España, Radio 3. Y se lo digo, llaman allí y dicen, corroboran la información y dicen, digo, se llama como yo, María del Carmen. Y entonces dice el de la radio, no hemos dado el nombre. Y dice la Guardia Civil, el pobre, en andaluz, dice, es que estamos en caso atípico. Muy salahuel. Es que estamos en un caso atípico, que es que nos está diciendo, bueno, no se lo voy a contar porque se va a asustar, que ya bastante asustado estoy yo, decía el pobre hombre. Y corroboran esa información. Entonces, bueno, pues nos mandan ir al fondo de la sala, donde estábamos, o sea, a otra sala, al fondo del pasillo, en otra sala donde me toman declaración, yo pido por favor que sea en el anonimato, y según me están tomando declaración, les digo, es que ya 3 días esta mujer, o sea, que yo soy la primera, ¿cómo funciona? Te lo cuento, Cristian, porque uno es el primero que se asombra de cómo ocurren las cosas, ¿no? Claro, claro, asombroso. Claro, y yo le digo, es que es el 3er día que esa mujer está perdida y no se puede morir, hay que salvarla, hay que ayudarla, tal. Y me dice, no, perdone, es el 5.º día que está perdida. Y entonces salto yo, claro, pues es que el 3er día estuvieron a su lado y ella les oyó, pero a ella no le oyeron porque apenas tenía un hilito de voz y ta. Se levanta, echa a correr, vuelve a coger el teléfono, llama de nuevo al grupo de rescate de la Guardia Civil de Montaña, que se llama el grupo Grains de rescate, Grains de Montaña, que estaba en el pueblo que se las trae el nombrecito. Ese pueblo se llama Sierra de los Cabrones. Se llama. Bueno, total, que claro, les da la noticia, entonces yo le digo, mira, si a mí me llevan en un helicóptero, ahora mismo les llevo donde es, porque yo sé cómo es el sitio, cómo sale la roca, o sea, todo. Y me dice, bueno, tranquila, ya les he dicho que vayan directamente donde, por lo que yo les había dicho, a la derecha norte, aquí el sur, de frente la roca que sobresalía, y el 3er día donde la zona que habían estado. Entonces, Cristian, en un 1/4 de hora, encontraron a la mujer y la salvaron la vida. Una señora de Madrid, de 52 años, que se llama como yo, que no tenía gafas, que yo sabía que tenía gafas, que no habían dado el nombre, que yo sabía que se llamaba como yo. Y no se podía mover, ella solo podía mover así levemente y con mucho esfuerzo los brazos, porque yo sabía que tenía una pierna, una rodilla, algo no se podía mover, alguna rodilla, la pierna, la debía de tener fracturada.
De hecho, ese recorte del periódico, mi marido, porque él es mi Simónides, siempre va por delante recogiendo todo y recopilando toda la información de tantísimas miles de experiencias a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Mi querida María del Carmen, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos comparte. Muy feliz de haberla tenido con nosotros y gracias por haberme escrito para decirme, yo quiero compartir este testimonio con usted y estas vivencias. Muchísimas gracias. De todo corazón, Cristian, a ti, a tu programa, a ese mediador que eres tan maravilloso, tan respetuoso, tan bondadoso, que permites que todo esto llegue a muchas conciencias porque ya estamos en el tiempo. Ya el tiempo se acabó, de hecho. Estamos fuera del tiempo y del espacio, en un bucle atemporal donde se nos ha dado una prórroga para acompañar a los hermanos a dar ese salto de conciencia evolutivo, porque toda evolución es por conciencia. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy especial. Gracias por su cariño, por su compañía, por su confianza. Hoy nos quedan muchas lecciones, muchas enseñanzas, pero sobre todo muchas reflexiones. María del Carmen lo acaba de decir, la única manera es elevando nuestro nivel de conciencia, como vamos encontrando ese camino al cual todos estamos destinados y todos estamos llamados. No desde la religiosidad, sino desde el campo espiritual, de ese nivel de conciencia que todos podemos alcanzar. Muchísimas gracias por su compañía. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.